En los últimos años, especialmente en las últimas décadas, se ha puesto muy de moda una mirada culturalista del mundo, de la sociedad y cómo se llama, y además se ha puesto de moda el, el tildar, por ejemplo, a cierto tipo de prácticas como el sistema jurídico o el sistema de derechos humanos y otros elementos que vienen del campo de la sociedad y del Estado, como si fuesen simplemente elementos de hegemonía o elementos de poder contra otros grupos culturales. Entonces se ha colocado, por ejemplo, la fuerza legal de como los derechos humanos u otro tipo de cosas, el enfoque de género, como si fuesen elementos que compiten, elementos culturales que compiten con otras culturas locales. De tal forma que se ha colocado todo al mismo nivel, a nivel de la cultura, a nivel culturalista, y eso ha terminado generando un problema, digamos, ha ido erosionando o ha ido colocando en tela de juicio elementos, inclusive como la democracia, tal como la entendemos hoy en día, o el debido proceso y otros elementos fundamentales. Y es que el problema se encuentra, como ustedes entenderán, en una confusión básica, fundamental, y es que se encuentra a nivel de la confusión entre lo que llamamos cultura o comunidad y lo que llamamos sociedad. Claro, del lado de la comunidad encontramos comunidades religiosas, culturales o de otro tipo, y del otro lado encontramos el otro territorio, el territorio que llamamos sociedad. Pero el problema aparece justamente cuando se confunden ambas cosas y llamamos sociedad a todo lo que tenga que ver con agrupaciones de personas y pensamos que la sociedad tiene también carácter, un carácter cultural y tiene influencias culturales y cosas por el estilo. De hecho, la filosofía política y la filosofía práctica no ha ayudado mucho tampoco al respecto. Por ejemplo, autores como Charles Taylor ha sembrado sobre las prácticas de la sociedad moderna la sospecha de que se trata simplemente de prácticas de una cultura hegemónica. Y eso ha dado fuerza, ha dado aliento a esos grupos culturalistas que han ido sembrando la duda y también tratando de erosionar elementos básicos de la sociedad moderna como la cultura, mejor dicho, como los derechos humanos, la democracia, los derechos de la mujer, el enfoque de género y otras cosas. Bien, entonces es bueno tener en claro cuál es la diferencia. De hecho, aquí quiero utilizar dos autores, un sociólogo alemán clásico de
la segunda parte del siglo XIX, que se llama Ferdinand Tönnies, y el filósofo norteamericano de finales de la segunda mitad del siglo XX, que se llamó John Rawls. Y la idea es fundamental, es básica, es la siguiente. Se trata de entender que una comunidad es una articulación de personas en torno a una concepción de lo bueno o de la vida buena, una concepción del bien. Entonces, por ejemplo, tenemos las comunidades amazónicas comparten una concepción del bien, o las comunidades religiosas comparten también una concepción del bien, y así sucede, por ejemplo, también con las comunidades andinas. ¿Ok? Hay una concepción de lo bueno, del tipo de vida que merece la pena ser vivida, que es compartida con un grupo de personas. Entonces, a eso es a lo que debemos llamar comunidad. En cambio, una sociedad es algo diferente. Una sociedad es la reunión de diferentes personas que vienen de diferentes partes del territorio, pero que no comparten una concepción del bien, sino más bien provienen de diferentes comunidades y tienen que tratar de arreglarse para poder llevar adelante proyectos en común, aunque no compartan la misma visión del mundo. Entonces, una sociedad no es cualquier cosa. No a todo podemos llamar sociedad. Una sociedad está basada en reglas que son, inclusive en algunos casos, muy impersonales y que no están articuladas por una concepción común del bien, sino son reglas en cierto modo neutrales frente a cualquier concepción de la vida buena. Y una cosa adicional es que normalmente hemos utilizado el término sociedad y esto también ha ayudado mucho a esa confusión para referirnos a las comunidades previas a la modernidad. Hemos hablado, por ejemplo, de la sociedad medieval o la sociedad de, ¿cómo se llama?, de la polis griega. Inclusive se dice en una de las traducciones de la concepción de Aristóteles es que el ser humano es un animal social, y eso ha enrarecido la distinción, no ha permitido entender muy bien la distinción entre la sociedad y la comunidad, y tampoco ha permitido entender el proceso que ha llevado de la comunidad a la sociedad. Es decir, hay un proceso histórico que ha permitido el tránsito del mundo de las comunidades, las comunidades tradicionales,
a la sociedad, al mundo social. Y ese proceso histórico está marcado por el desarrollo de la modernidad, el advenimiento de la modernidad, especialmente los imperativos que se forjaron en torno al intercambio eh, basado en la economía de mercado, eh, fueron desde el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, el surgimiento de las sociedades burguesas, de las ciudades, hizo que apareciese de pronto fenómeno que es el fenómeno de la sociedad, en el cual gente que viene de diferentes lugares se comienzan a migrar a las ciudades, abandonan sus comunidades tradicionales, normalmente ubicadas en los pequeños caseríos, ¿cómo se llama?, en sectores rurales, y comienzan a asentarse en las ciudades, donde se encuentran con otras personas que vienen de otras comunidades tradicionales y que cargan sobre sus espaldas con sus tradiciones, su cultura, su lengua, sus dialectos, etcétera. Y bueno, en el campo de la sociedad tienen que comenzar a articular reglas y organizaciones para llevar adelante ciertos propósitos que van más allá de los propósitos propios de las comunidades particulares. Y tienen que articular, por ejemplo, el poder de tal forma que permita hacer valer, por ejemplo, la justicia y los derechos de todos por igual, más allá del lugar de donde uno venga, más allá de la tradición cultural tradicional que uno tenga en su acervo cultural, en su vida dentro de la ciudad. Claro, de hecho, dentro de la ciudad se podrían articular y reunir grupos de personas que vienen del mismo lugar y reafirmar o recrear sus espacios culturales, pero ya están dentro de una sociedad. Y cuando se consolida el Estado moderno, ya sucede un fenómeno todavía más complejo. Sucede el fenómeno según el cual las comunidades tradicionales se encuentran insertas dentro del territorio de una sociedad moderna. Entonces, y es en ese sentido que las sociedades tradicionales se tienen que ver forzadas necesariamente a articular sus propias concepciones de vida con los imperativos, por ejemplo, jurídicos que vienen de la sociedad moderna y que están colocados a través de la fuerza pública por el Estado. Es por esa razón que, por ejemplo, prácticas culturales como de las comunidades andinas, ¿no?, de los ronderos que capturan a los delincuentes y los castigan con azotes, tienen que ser limitados por el Estado y tiene que haber una comprensión clara de por qué tienen que estar limitados por el Estado. Porque
el Estado ya está comprometido con imperativos fundamentales como por ejemplo la prohibición del castigo físico. Es por eso, por ejemplo, que hay una tendencia fuerte para erradicar de las escuelas, ya sea rurales o urbanas, el castigo físico contra los niños. Y es que es parte de la consolidación y la articulación de los derechos dentro de la sociedad que el castigo está este rechazo contra el castigo físico. Bueno, pero hay gente, digamos, que no entiende muy bien esa diferencia y es por eso que todavía siguen manteniendo la defensa de las prácticas de los ronderos, es decir, la defensa de aplicar castigo físico a los delincuentes y no entienden que lo que prohíbe, digamos, esas prácticas es justamente el derecho moderno. El derecho moderno. Entonces, esta idea muy simplificada, este razonamiento muy inmediato, según el cual el derecho proviene de la cultura occidental, mientras que las prácticas como el castigo físico y la pena de muerte y cosas por el estilo vienen de otras culturas, y simplemente todo está al mismo nivel, es un razonamiento completamente equivocado. Es un razonamiento completamente disparatado, porque supone no entender exactamente cuál es la diferencia y cuál es el proceso que ha llevado a esa diferencia entre una comunidad y la sociedad. Bien, espero que este material les sea de interés y les ayude a aclarar algunas cosas que mucha gente no tiene claras en la cabeza. Y si les ha gustado, suscríbanse al canal para recibir más material. Activen la campanita para las notificaciones. Compartan si quieren este material. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego.